que no se veía un alma por la calle. Málaga se quedaba paralizada. Ni bares, nada, paralizada. Nos acostábamos vestidas. La señal de alarma era la campana de la catedral, que era campana de rebato. Entonces nos levantábamos corriendo al refugio. Echábamos una hora, media hora, lo que estaba el avión bombardeando. La carretera iba ya de un hormiguero. La única salida que teníamos era esa. No se veían nada más que animales, bestias cargadas con colchones, máquinas de coser por el suelo y mucha gente muerta, otros heridos. Eso es lo que nos encontramos. Yo le decía, mamá, ¿qué pasa? Que yo quería estar en la casa con mi muñeca. Y mi madre decía, no, es que vamos en busca de los abuelos y de la tita y de papá. Y luego ya nos volvemos todos para la casa y ya tú juegas con tu muñeca. ¿Qué me iba a decir la pobre? No llevábamos nada, íbamos descalzos. Había unas telas, que le llaman aquí toldos, unas morenas para cubrir. Pues ella pidió que por favor le dieran uno de los toldos esos para hacerle algo a sus hijos, y salimos con un baberillo que nos hizo ella en la casa, con eso íbamos, ahí le llevábamos todo. Lo opuesto. Porque es que no pensarían nuestros padres tampoco que aquello iba a ser mucho tiempo. Otros cogieron hasta los ajuares de las mujeres y colchones y de todo cogieron, nosotros no. Mantones de Manila que ella compraba cuando yo fuera mayor, lucirlo en la feria. Corchas, lo mejor que tenía en la casa. Todo lo metimos en unas bolsas, pero a mi hermano, esto me pesa mucho, claro, lo que queríamos correr. Mi madre decía, pues tirarlo, y lo tirábamos. Dice, mira, ¿me quiere dar un poquito de manta que tengo mucho frío? El muchacho estaba tiritando. Digo yo, sí, vamos a partirla. Pero tú vienes solo, y me dijo, sí, yo vengo de Antequera, pero se me ha perdido mi padre, mi madre y 2 hermanos. Digo, ¿y cómo lo vas a buscar? Dice, yo qué sé, yo voy a seguir para adelante, a ver si puedo. Pero yo ya no sé lo que fue de él. Mi hermano, el pobre, se perdió. Mi madre no quería ya más correr. Hizo volver a mi padre en un camión hasta donde mi hermano se perdió. Entró en una casa y encontró un saco con arroz. Cogió un poco y lo llevaba para cuando encontrara a su madre, que se lo cosiera. Camiones que pasaban con niños, que la madre lo subía, porque esperaban llegar a Almería y reencontrarte con ellos. Pero algunos te encontrarían, pero la mayoría no. Saludos, amigas y amigos, y bienvenidos a este espacio de memoria, de historia, de recuerdo y de debate también. Hoy vamos a hablar de uno de los episodios más desconocidos, pero también más luctuosos y más desgraciados de la Guerra Civil Española. Nos referimos a lo que popularmente ha sido conocido como la desbandada. Están ustedes viendo, o han estado ustedes viendo, Pantalones a la Luna, de 2013, un documental donde se recoge la historia de lo que fue aquel éxodo de cientos de miles de víctimas, huyendo desde Málaga hasta Almería. Y para dar perspectiva, para hablar en profundidad sobre este hecho, contamos con la presencia hoy aquí de 2 expertos. Por un lado estará con nosotros Paco Vigueras, portavoz de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, periodista. Muy buenas, Paco. Hola, buenas, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muy interesante, muy importante tu presencia, lo que nos vas a contar. Y tenemos también a un especialista, él es un artista multidisciplinar, pero también un especialista en la Guerra Civil Española, profesor Juan Antonio Díaz. Hola, buenas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por compartir con vosotros este espacio. Un placer. Con ellos hablaremos de la desbandada. Y para ir entrando en materia, por hilar con el documental que venimos viendo, ¿qué podemos decir, en principio, Paco Vigueras, de este Pantalones a la Luna? Bueno, Pantalones a la Luna es un documental muy interesante, nos cuenta la historia de aquella fuga precipitada, de aquella huida, además de desbandada, otros le llaman la huida, desde Málaga a Almería, de más de 150.000 personas,
que son familias enteras, que salen con lo puesto y presas de pánico. Ahora hablaremos ya de los famosos mensajes del terror radiofónico que practicaba el general golpista Queipo de Llano, ¿no? Entonces cuenta eso, y es una cosa muy importante, lo cuenta con testimonios orales de los supervivientes, que todavía quedan. Date cuenta que entre los 150.000 refugiados que participan en la huida o en la desbandada, pues había más de 5.000 niños. Estamos hablando de familias completas, abuelos, mujeres, ancianos, niños. Entonces, más de 5.000 niños que hoy tienen 80 y tantos años. Y entonces todavía tienen el recuerdo de aquella situación tan dramática, donde estamos hablando de mayor crimen de guerra contra la población civil indefensa. ¿Quedan muchos supervivientes aún? Quedan algunos, y de hecho en el documental tiene pues, la virtud de que por primera vez hablan. Después de 81 años. Eso es algo que se debe a los 40 años de represión de dictadura, que tuvieron que guardar silencio, pero también a 40 años de olvido de la transición. Ahora hablaremos de sobre esto. Juan Antonio Díaz, una primera, como ha hecho Paco Viguera, una primera aproximación o impresión. Bien, normalmente de los hechos provocados por la Guerra Civil Española, siempre se ha destacado, sobre todo en 1937, el bombardeo de Guernica. Eso la prensa a nivel internacional le dio una importancia enorme porque probaba la participación del gobierno nazi en una confrontación como era la Guerra Civil Española. Y se dejó de lado siempre, por eso es tan desconocida, se dejó de lado la desbandada cuando es una tragedia que simplemente digamos, en términos numéricos es mucho más tragedia que la de Guernica. En realidad, el Guernica de Picasso tendría que haberse llamado la desbandada de Picasso. Picasso era malagueño y se tendría que haber llamado la desbandada. Y tú como experto especialmente en brigadas internacionales, en internacionalismo de la guerra civil, un apunte, una aproximación. Málaga fue un territorio privilegiado, digamos, de cara a los testigos que presenciaron los días previos a la desbandada en Málaga. Tenemos personajes como Gerald Brennan, que vivía entonces en Churriana y que seguía muy de cerca todos los acontecimientos. De hecho, ya estaba haciendo como de corresponsal extranjero, pero también estaba Arthur Koestler, del que hablaremos después, o un personaje tan curioso como Sir Peter Chapman Mitchell, había sido director del Zoo de Londres, vivía en Málaga y de hecho durante esos días actuó como cónsul británico. Y por supuesto hay un personaje en el otro bando que es Luis Bolín, que es un personaje clave en todo esto. Perfecto. Ahora vamos a ir entrando en materia. La desbandada, la carretera de la muerte, conocido también, ¿verdad?, como la carretera de la muerte. Ese éxodo, esa huida cuando entran las tropas nacionales, Arias Navarro, en Málaga, huyen hacia Almería en busca de unos barcos que supuestamente los iban a llevar a la libertad o los iban a llevar al exilio. Pero se convierte en una verdadera encerrona y son los cañones nazis, creo recordar, franquistas y los italianos los que bombardean a la población civil indefensa. Hemos tenido una primera aproximación de los expertos, pero me gustaría que ahora enlazáramos con lo que se está celebrando estos días, pues se está conmemorando en la costa, desde Málaga hasta Almería, una asociación de senderistas y varios, entre ellos partidos políticos, organizaciones, asociaciones, ese 81 aniversario de la desbandada. ¿Qué me podéis contar al respecto, Paco Viguera? Sí, bueno, este año hemos conseguido convertir el homenaje a las víctimas de la desbandada. Hemos conseguido hacer la más importante movilización del movimiento memorialista andaluz. Porque ha sido masivo. Porque ha sido masivo, se han incorporado asociaciones y colectivos memorialistas de Málaga, de Granada, por supuesto de Almería y también de Córdoba. Pero hay algo también importante, y es que se ha unido lo que llaman el Club Senderista de la Desbandada, en el que está también la Federación Andaluza de Montañismo. Y entonces estamos haciendo marchas senderistas. Bueno, una marcha senderista integral, que va desde Málaga a Almería por etapas. Yo precisamente ayer participé en la etapa desde Almuñécar a Salobreña.
Y entonces, bueno, más de 200 senderistas, muy bien organizados, estamos muy bien organizados, vamos encabezados por, digamos, por senderistas veteranos, porque no solamente por carretera. Fue una etapa difícil. Fue una etapa difícil porque Era hacemos monte tramos a través del monte. Claro. Tengamos en cuenta que entre las personas que huían, algunos se sabían que podían ser ametrallados en cualquier momento por la aviación, y para escapar a la vista de la aviación, lo que hacían era meterse por el monte para pasar desapercibidos. Entonces, un poquito es recordar a todas aquellas personas que salieron huyendo indefensas, porque estamos hablando de un crimen de guerra contra población y civil indefensa, y fue muy bonito, eso sí, decir que la marcha senderista no siempre cuenta con los apoyos que debería de contar. Por ejemplo, lamentablemente, en el Rincón de la Victoria, el Partido Popular no quiso ceder el pabellón deportivo. Sí, el alcalde dijo que eran lo mismo unas víctimas que otras. Efectivamente, ya estamos con la equidistancia. Entonces, claro, es lamentable que un ayuntamiento democrático no ceda a los senderistas un pabellón deportivo para dormir, para pernoctar. Allá, en cambio, bueno, otros ayuntamientos como el de Almuñécar, Salobreña, pues se vuelcan, ¿no? Y así se hacen actividades culturales. Es decir, está funcionando muy bien. Ayuntamientos que, en el caso de Almuñécar, son del Partido Popular también, igual que el Rincón de la Victoria, pero distintas no sensibilidades. hay equidistancia. Es otra sensibilidad. Claro, sí. distintas sensibilidades. Juan Antonio Díaz ha participado también en las marchas. No, yo por desgracia he tenido que desplazarme a Madrid y estaba fuera. ¿Pero las conoce? Las conozco porque el año pasado sí participé desde Salobreña a Motril, participé en esa etapa, y luego pues estuvimos inaugurando el monumento a Norman Bethune, un médico Motril. canadiense, exactamente, hay una estatua de él allí, que es el auténtico héroe. Antes he hablado del malo, el perverso, que es Louis Bolin, el personaje malo y perverso. El héroe por antonomasia es Norman Bethune, que fue un médico que salvó muchas vidas y que al mismo tiempo, que es algo absolutamente impresionante, hizo una labor en pro de la medicina impresionante, porque fue el que, digamos, registró el sistema de transfusiones que salvó tantas vidas precisamente, y lo aplicó durante la desbandada. Él iba salvando gente, tenía su ambulancia, él iba, por supuesto, apoyado por las brigadas internacionales, pero él iba con sus ambulancias, recogía a la gente, le hacían las transfusiones, y gracias a eso salvó a muchísima gente. Y bueno, pues yo creo que el año pasado se le hizo ese gran honor, porque realmente es un personaje mítico, porque después de esto se fue a China, y en China es el gran héroe nacional. Pero mítico y desconocido. Claro. Juan Antonio. Os iba a preguntar por eso. Te dice desconocido porque hemos tardado, eso fue el año pasado, 80 aniversario de la banda. Hemos tardado 80 años en reconocer, como ha dicho Juan Antonio, al héroe de la desbandada. Claro, ¿y por qué, ¿Por qué ocurre 80 eso? años? ¿Por qué ocurre eso? Tenemos dos etapas. Entiendo que 40 años de dictadura está justificado, miedo y represión. Pero después vienen 40 años de transición, que por temor a otro golpe militar deciden que se imponga el olvido. Represión durante 40 años de dictadura, olvido durante la transición. De eso se debe que ahora sea muy desconocido, hasta el punto de que, fíjate, la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, como actividad paralela a la marcha senderista, estamos organizando charlas informativas en los institutos de la costa. Institutos de Motril, de Salobreña, de Almuñécar. Cuando entra en un aula para hablar con los jóvenes estudiantes, les pregunta: ¿vosotros sabéis lo que fue la desbandada? Bueno, pues de un centenar de jóvenes en un aula, solo 2 levantaron la mano. ¿Cómo es posible que 81 años después de aquel drama humano, y de aquel doctor que salvó a tantos vecinos de estos pueblos? Estamos hablando de Motril, alumnos de Motril. Alumnos de Motril, claro. De Motril, y también de Salobreña, Sí, algunos. sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que desconozcan todavía Norman Bethune? Es más, llegó un momento que decía, conocían al dictador Franco, lo conocían, incluso
al criminal de guerra Queipo de Llano, el del terror radiofónico desde Radio Sevilla, ¿no? El que hacía aquellas soflamas en los que decía, tengo aquí la cita que decía Queipo de Llano: grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, enviamos a nuestra aviación que los bombardeó. Se permitió bromear cuando escapaban. Era famoso por esa hemos broma radiofónica. Hemos tardado 80 años en ponerle a Norman Betune una escultura, un busto, en el paseo marítimo. Los estudiantes ahora empiezan a conocer, porque nosotros estamos entrando en las aulas para hablarles de la desbandada. Antes nadie le había hablado, por eso vemos la necesidad de que la memoria democrática entre en la escuela, entre en los institutos. Pero es que además tenemos que el villano de esta historia, si Norman Betune, como tú has dicho, es el héroe de la desbandada, el villano auténtico de esta historia, que es Queipo de Llano, todavía lo tenemos enterrado con honores en la Basílica de la Macarena en Sevilla, frente al Parlamento andaluz. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a aplicar la Ley de Memoria Democrática de Andalucía? A mí me gustaría preguntaros, Juan Antonio Díaz, Paco Vigueras, hablamos de cientos de muertos, miles de muertos. Más 5.000 muertos. Miles. Vamos a dar cifras. Miles Yo he de oído muertos. hasta 15.000 muertos, he oído, pero bueno, vamos a dejarlo entre unos 5.000 muertos. Entre 5.000 muertos, por ahí oscila la cifra. Esos muertos que muchas personas, cuando uno entra en discusiones o en debates, dicen que son muertos de un bando. No son muertos de la democracia en sí. Claro, evidentemente. Claro. Es decir, no son muertos de todos. Claro, exactamente. Pero sobre todo cuando tú lo que estás haciendo es emplear a un ejército absolutamente preparado con armas mortíferas contra la población civil. Es decir, eso ya no es ni siquiera guerra, eso es genocidio. Eso es genocidio. Y la desbandada en realidad es la historia de un genocidio franquista. Yo aquí tengo precisamente, pues, testimonios que nos han llegado, una historia muy bien documentada porque tuvimos la suerte de tener a testigos privilegiados. Claro. Norman Betune es un testigo privilegiado. Norman Betune no solamente se dedica a salvar vidas, Bueno, como cirujano, las sino únicas fotos que hay de la desbandada, porque claro, los periodistas no podían estar allí. Claro. Norman Betune fue el que hizo las fotos que existen, las fotos reales de la desbandada, del horror de la desbandada. Y por eso hoy es muy difícil mantener posturas negacionistas, Claro. porque está documentado. Pero Y hay es más, quien lo niega, Paco, hay gente que niega. hay todavía quien niega, que dice que no fue tanto. Que no fue tanto. ¿Entiendes? Es más, hay quien tiene algunas versiones rocambolescas de que eran los mismos republicanos los que disparaban contra los barcos y provocaban a los barcos y a los aviones para que ellos, ¿entiendes? Intentando justificar lo injustificable, suponiendo ¿no? que Siempre culpan al otro, ¿no? Suponiendo que tuvieran ellos medios para No alcanzar a tenían esos medios, barcos. estaban sin munición, los De cristianos hecho, que iban huyendo no se tenían dice nada. que los italianos en realidad estaban haciendo como prácticas de tiro. Muchas veces no ametrallaban directamente a la gente, sino que lanzaban una especie de misiles por la parte de arriba para que la tierra los sepultara directamente. Y entonces era como un juego, decir, no los vamos a matar directamente, sino que vamos a bombardear por la parte de arriba, provocamos una luz, la luz cae para abajo. Luego ellos intentaron justificar con su prensa, diciendo que lo que querían era cortar la carretera para que no vinieran refuerzos republicanos, que lógicamente ellos temían eso. Pero lo cierto es que... Y de hecho, fíjate, quiero recordar una declaración de Norman Betune, que no solamente fue fotógrafo, cirujano, salvavidas, sino además fue un cronista, nos dejó un diario precioso y un diario dramático, ¿no?, de lo que pasó. Y fíjate, quiero recordar esta frase de él, dice: yacían hambrientos en los campos, atenazados, moviéndose solamente para mordisquear alguna hierba, sedientos, descansando sobre la roca o vagando temblorosos sin rumbo. Los muertos estaban esparcidos entre los enfermos con los ojos abiertos al sol. Estamos hablando de una verdadera, genocidio, ¿no?, de una masacre contra población que no puede defenderse. Ellos lo sabían, estaban informados. Lo que pasa es que podemos decir que es el preámbulo de lo que después sería la Segunda Guerra Mundial. Claro, se hablaba de ensayos, ¿verdad? Un ensayo, Previo, vamos a como ensayar ocurrió en para Guernica. crear terror en la retaguardia, la población civil indefensa, que es la forma de ganar la guerra a través de un sistema de terror, de crímenes de guerra, que ya De hecho, se iba a poner en plena vigencia ya con la Segunda Guerra Mundial, que venía después. De hecho, todos los testimonios literarios de ese momento, que corresponden la mayoría a escritores británicos o relacionados con Gran Bretaña,
lo que recogen precisamente es eso, es el pánico que se produce en la población ante el abandono de alguien que tenía que haber tomado, digamos, medidas de seguridad para hacer una evacuación de la población de Málaga ordenada. Y ahí tenemos a personajes como Brennan, pero quizá el personaje más importante es Arthur Koestler, porque Arthur Koestler es un periodista de origen húngaro, pero con nacionalidad británica, que viene como corresponsal de un periódico inglés que se llama News Chronicle. Entonces, él, engañando a los franquistas, se hace pasar por simpatizante del franquismo y logra una entrevista con Queipo de Llano. Esa entrevista se la concede Louis Paullin, que entonces era el agregado de prensa de la Embajada Británica en Londres. Louis Paullin, un personaje de Málaga, de esa Málaga rancia y casposa de toda la vida, de terratenientes, y bueno, Louis Paullin, antes he dicho que era el malo, no solo el malo, el perverso, es el autor material de traer a Franco desde Canarias a Melilla para que se ponga al frente del golpe militar. Este Luis malagueño. Louis Paullin fue el que gestionó que el avión Dragón Rapid saliera de Londres, fuera a Canarias, recogiera a Franco y lo trajera a Melilla. Es decir, que tiene una trayectoria, Louis Paullin, tremenda. Pero es que, como él fue el intermediario para que Koestler entrevistara a Queipo de Llano, y obviamente Koestler quería primero probar, porque además hay una frase que le saca a Queipo de Llano, la implicación cuando se había firmado un pacto de no intervención en la Guerra Civil Española por parte de todos los gobiernos europeos, pero resulta que mientras que Gran Bretaña lo cumplió a rajatabla y no ayudó más a la República, Alemania e Italia siguieron ayudando a los franquistas. Exacto. Y esa frase no le gustó, pero también Koestler ridiculizó a Queipo de Llano. Y entonces él escribió, pues es un borracho, loco perdido, que dice frases como vamos a violar a todas, o como recogía Gibson en su libro de Queipo de Llano, algún discurso que decía: vosotros, canalla fascista, os vamos a matar a todos. Y entonces alguien le dice: mi general, los fascistas somos nosotros. Dice: da igual, si canallas somos todos. Sí, es lo que yo me refería al terror radiofónico que tanto influyó. Es que practicó el terrorismo radiofónico. Aquellas flamas que amenazaba con asesinar a rojos, a violar a las rojas. Y no solamente el terror radiofónico, sino que ¿por qué la población de Málaga huye presa de pánico? Pues porque conforme los legionarios de Queipo de Llano y los regulares van avanzando por los pueblos de Málaga, vienen noticias de los refugiados que se van concentrando en Málaga, vienen noticias de que están violando y asesinando y haciendo saqueos. Claro. Porque a los regulares y a los legionarios les permitía la política de saqueo y de expolio de todo, ¿no? Y de violación, porque era crear terror. Entonces ese es un villano, pero hay otro personaje muy cuestionado en lo que han mencionado de la evacuación de Málaga, y se llama el coronel Villalba, que era el encargado de defender la ciudad, y en lugar de defenderla, decidió irse. Y tengo entendido que puso en la puerta del gobierno civil de Málaga un letrero que decía: sálvese quien pueda. Claro, la población malagueña, al ver aquello, se lanzó como pudo a la carretera, sin saber que le esperaba la muerte, que le esperaban los cañones franquistas, la aviación italiana, alemana, nazi, que estaban todos allí concentrados. Yo creo que fue una política de escarmiento y de ensañamiento contra la población civil, porque no se entiende. Era como el tiro al blanco, no tenían ningún tipo de enemigos, ¿no? Paco Vigueras, periodista, Juan Antonio Díaz, profesor. Hace falta mucha pedagogía. Ustedes, que son definidos por sus seguidores, por sus amigos, por los más cercanos como personas de conciliación, me gustaría que hablasen ante las cámaras y que explicasen, no ya a las personas que conocen y que están convencidas de lo terrible de lo que supuso la desbandada, lo que fue la desbandada, sino a esas personas, como decíamos antes, que no entienden que todos los muertos fueron muertos de la democracia. ¿Qué les diríais? ¿De qué forma les contaríais lo que fue la desbandada? Bueno, por la desbandada, como digo, fue
la mayor tragedia, yo no diría tragedia, yo diría masacre, ¿no?, de la guerra civil contra población civil indefensa, y en fin, y un auténtico crimen de guerra, ¿no? Entonces yo creo que esas personas realmente lo que defendían son pues la legalidad democrática de la República. Muchos de ellos huyeron porque sabían que después vendrían las represalias. Entonces yo creo que recordarlo a ellos a través de las marchas senderistas de la desbandada, de alguna forma es enseñar a los más jóvenes que aquí tuvimos un país, una época, la República, que representaba esos valores de igualdad, de justicia social, de solidaridad, que es lo que representaban aquellas personas que huían del terror fascista, ¿no? Y yo creo que nuestro primer deber es recordarla y sobre todo incorporar a los más jóvenes. De ahí he mencionado antes que estamos haciendo charla informativa en los institutos porque creemos que la desbandada, que nuestra asociación Verdad, Justicia y Reparación está pidiendo que se declare sendero de la memoria, y que se recuerde y que sean los jóvenes los que tomen el relevo de lo que estamos haciendo estas marchas senderistas. Es importante involucrarlos. Ellos representan el futuro de la memoria democrática y hay que recordar esa memoria democrática porque si no puede repetirse la historia y eso no podemos consentirlo. Los que estamos implicados, los que tenemos conciencia de lo que supone la libertad, la justicia social, la igualdad, tenemos que estar hoy recordando a las víctimas de la desbandada. Por eso es tan necesaria, claro, la pedagogía. Juan Antonio Díaz. Pues yo pienso que precisamente lo que se está haciendo ahora, recuperar testimonios, es muy importante, no solo de personajes que sufrieron en sus carnes la tragedia, que eran niños entonces y que vieron morir a sus familiares de allí, que quedaron huérfanos y que sufrieron esa terrible tragedia, y que gracias muchas veces a esos testimonios hemos citado la fotografía de Norman Bethune y toda su labor, pero también gracias a los testimonios literarios que existen precisamente de escritores británicos, yo creo que ahí se puede hacer una labor tremenda, porque muchas veces el hecho de que se hable estrictamente en términos políticos de un bando y el otro bando, parece que bueno, pues está equilibrada la cosa. No está equilibrada, y teníamos testigos imparciales y privilegiados que hablaban de eso. Tengo aquí una cita preciosa de Sir Peter Chambers Mitchell, este hombre que actuó de cónsul británico, que dice: «La oleada de personas no cesó durante la noche, susurrando y gimiendo como si fuera el viento a través de los árboles. Y durante la noche los barcos de guerra enemigos se acercaban, patrullando de un lado para otro, iluminando con sus reflectores las curvas de la carretera y disparando proyectiles contra la muchedumbre». Es decir, cuando nosotros leemos testimonios de gente imparcial, eran extranjeros que vivían en Málaga y que vivieron en primera persona todo lo que supuso el terror obviamente, digamos, elevado a la quinta potencia por aquellos mensajes que Queipo de Llano lanzaba a través de las ondas. Pero yo creo que de aquí en adelante tenemos que también utilizar esta otra arma que es la literatura, para que la gente vea la dimensión real de una tragedia y que no se limite simplemente a un hecho de guerra concreto, sino que hay personas detrás de esa literatura que hablan de la tragedia que supuso la desbandada. Nos quedan 3 minutos, Paco, y os quiero preguntar dos cosas, y me gustaría que casi fuesen en titulares, porque muchos de nosotros nos preguntamos qué ocurrió con los niños, que fueron algunas de las víctimas, de las grandes víctimas de esta desbandada, y qué ocurrió si los que llegaron a Almería de verdad cogieron barco. Es decir, este apunte final de la historia de lo que fue la desbandada, para despedir el programa, os lo pido casi en titulares, Paco Viguera, Juan Antonio Díaz. Pues yo tengo entendido que muchos de los que llegaron a Almería fueron a su vez desplazados hacia la zona republicana, Valencia, y llegaron incluso a Francia. Y ahí hay muchos familiares, muchos de esos niños que son ya mayores y que están en Francia viendo cómo ahora estamos recordando pues esa gran tragedia y esa gran huida
y esa gran situación Incluso dramática, algunos, ¿no? Paco, fueron apresados por los fueron campos de apresados concentración nazis, nazis. que hay casos de algunos que Y murieron. yo solo si quisiera añadir el dato de que precisamente esta tarde, a las 5:30, es muy importante quien pueda Sí. venir, esta tarde tenemos un homenaje a la Brigada Internacional en Castelldefels. En Castelldefels. Porque la Brigada Internacional eran jóvenes como nosotros, bueno, Sí. algo más jóvenes, Sí. que dejaron todo, dejaron familia, dejaron estudio, dejaron trabajo para venir aquí a ayudarnos contra el fascismo. 5:30 de la tarde. 5:30 de la tarde en Castelldefels, ¿no? Castelldefels. Entonces vamos a hacer ese homenaje a la Brigada Internacional, que son las que consiguieron parar momentáneamente a las tropas de Franco y le dieron un respiro a los refugiados. Yo creo que es importante. Es importante. Juan Antonio Díaz. Bueno, pues si hay que dar un titular, yo diría que la Depandá hay que definirla como el Guernica andaluz. Es decir, en términos no solo numéricos, sino en términos de tragedia y sobre todo de implicación del gobierno fascista italiano y del gobierno nazi alemán, yo creo que hay que definirlo así, también por emparejarlo con la tragedia de Guernica, el Guernica andaluz, la Depandá, el Guernica andaluz. El Guernica andaluz. Yo creo que con eso nos vamos Yo creo a que sí, quedar que y es un vamos a buen titular. despedir este espacio de memoria, este espacio de historia necesaria, sin lugar a dudas. Juan Antonio Díaz, profesor, muchísimas gracias. Paco Vigueras, periodista, muchísimas gracias por habernos aportado esos valiosos datos a una de las etapas, nunca mejor dicho, más desconocidas, pero también más luctuosas de la historia de la guerra civil. Como bien se ha dicho en esta mesa, el problema de no conocer la historia, el problema de la desmemoria, es que se puedan volver a repetir hechos tan trágicos como estos. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.